Oye, vieja, ¿quién te dio permiso para meter mano ahí?, gritó mi nuera mientras me golpeaba la mano con fuerza. El chasquido seco resonó en la cocina como un disparo. La cuchara salió volando y cayó al suelo, desparramando la salsa caliente sobre los azulejos. El olor a tomate quemado se mezcló con el del gas y el del café viejo. Mi hijo Álvaro estaba sentado a la mesa, inclinado sobre su teléfono. No alzó la mirada, ni siquiera parpadeó. Marina me observaba con esos ojos duros cargados de desprecio, como si yo fuera una intrusa ocupando espacio ajeno. La ironía me atravesó en silencio. Esa casa era mía. Te lo he dicho 1000 veces, no toques lo que no entiendes, continuó cruzándose de brazos. La luz de la tarde entraba torcida por la ventana levantando polvo en el aire. Apenas logré murmurar. Solo estaba calentando la comida. Sí, y la estás echando a perder, me cortó. No sabes quedarte quieta. No estás aquí para jugar a la cocinera. El silencio cayó pesado, espeso. El ventilador del techo giraba lento, chirriando como si también juzgara. Mi mano ardía, no tanto por el golpe, sino por la humillación. Y ahí estaba él, mi hijo, con el rostro iluminado por la pantalla, ajeno a todo. Ni una palabra, ni un gesto. Ese silencio suyo dolía más que los gritos de ella. Tragué saliva y forcé una sonrisa. Tienes razón, Marina. Perdón. Sí, claro. Perdón, replicó con burla girando los ojos. Me agaché para recoger la cuchara. En el reflejo del piso pulido, vi un rostro que no reconocí de inmediato, el cabello completamente plateado, arrugas marcadas, ojeras profundas. Parecía una mujer que se había ido apagando lentamente. Pero justo ahí, en ese instante, algo se encendió. Una chispa mínima, casi invisible. Algo que llevaba años dormido. Marina salió del comedor con paso altivo, dejando tras de sí el rastro de su perfume caro, flotando en el aire caliente. Álvaro permaneció en silencio, como si nada de aquello tuviera que ver con él. Tiré el almuerzo a la basura. Mis manos temblaban no por miedo, sino por impotencia. Cuando ambos se fueron a trabajar, la casa quedó en un silencio extraño. Era la casa donde crié a mi hijo, donde mi esposo había pintado las paredes con sus propias manos, donde cada rincón guardaba una historia. Y sin embargo ya no me pertenecía. Todo se sentía ajeno, los muebles, las risas que ya no eran mías, las fotografías movidas del lugar. Encendí la radio para romper el silencio, pero la voz del locutor sonó hueca. Me senté frente a la pared vacía. Allí quedaba un pequeño clavo donde antes colgaba el retrato de Rafael, mi marido. Marina lo había quitado. Decía que daba mala energía, que los muertos debían quedarse en el cementerio. A veces pienso que olvidaba que yo también estaba medio muerta. Esa noche, mientras lavaba los platos, escuché sus risas desde el garaje. Álvaro reía con ella como si nada hubiera pasado, como si no me hubieran pisoteado frente a él. Entonces recordé algo que mi madre solía decir. Los silencios también se heredan, hija. Si no hablas a tiempo, tus hijos aprenderán a callar igual que tú. Yo había callado toda mi vida. Callé la primera vez que mi esposo me gritó. Callé cuando quedé viuda y tuve que criar sola a Álvaro. Callé cuando él me dijo que traer a su esposa a vivir conmigo sería solo por un tiempo. Callé cuando ella empezó a quitarme espacio, autoridad y ahora dignidad. Pero ese día, con el sonido de la cuchara golpeando el suelo, entendí que mi silencio estaba llegando a su límite. Fui a mi habitación, abrí el cajón del buró y saqué una libreta pequeña de tapas rojas gastadas por los años. Era mi diario. Lo empecé a escribir el día que Rafael murió. En la primera página, escrita con tinta azul, había una frase: si alguna vez me sientes lejos, mírate al espejo. Ahí estaré recordándote quién eres. Lloré, no de tristeza, de rabia, porque entendí que no solo me había olvidado de quién era, sino que había permitido que otros me borraran. Cerré la libreta con decisión. Me miré al espejo y por primera vez en mucho tiempo me hablé sin temblar. Basta, Elena, basta. Esa noche preparé el desayuno como siempre: café, pan tostado, jugo de naranja.
Pero mi mente no se detuvo. Pensaba en Marina, en su mirada por encima del hombro, en su tono afilado cada vez que me llamaba inútil. Y pensaba en Álvaro, en cómo mi propio hijo se había convertido en un extraño. Cuando bajaron por la mañana, la casa olía a pan recién hecho. Marina bostezaba. Álvaro encendía el televisor. Nadie me saludó. Serví el café y me quedé de pie observándolos. Por un segundo, imaginé otra escena. La misma mesa, el mismo silencio, pero ellos sentados frente a algo que no esperaban ver, algo que por fin los obligaría a callar. La idea me recorrió el cuerpo como una descarga eléctrica. No era odio, era justicia. La justicia de una mujer cansada de pedir permiso en su propia casa. Marina me miró de reojo. «¿Qué miras, vieja?», le sonreí. «Nada, hija. Solo pensaba que mañana será un día interesante». Ella rió sin entender. Yo también sonreí, pero por dentro ya estaba trazando planes. Porque aprendí algo esa mañana: cuando una mujer deja de tener miedo, no hay nada que pueda detenerla. Era sábado. Desde temprano la casa se llenó de olores, risas y ruido. Marina había invitado a sus amigas del trabajo a almorzar. Yo no sabía nada claro. Me enteré cuando la vi llegar con bolsas del supermercado y ese tono autoritario que usaba para mandar. «Vieja, apúrate y limpia la mesa del comedor». «¿Esperas visita?», pregunté secándome las manos en el delantal. «Sí», respondió con esa sonrisa falsa que me helaba la sangre. «Mis amigas vienen a comer. Quiero la casa impecable. Pudiste avisarme antes». «No hace falta», me cortó. «Solo no hagas nada sin preguntarme. Ya sabes cómo eres». Su voz me pinchó el alma. Fingí no escucharla y me puse a limpiar. Álvaro seguía dormido. Decía que trabajaba de noche últimamente. Yo empezaba a sospechar que ese trabajo era más mentira que verdad. Pasé la mañana entera fregando, ordenando, cocinando lo que ella pedía. Cuando llegaron sus invitadas, la casa brillaba. Marina iba de un lado a otro sonriendo como dueña absoluta del lugar. «¿Y esa quién es?», preguntó una de las mujeres señalándome con la barbilla. «Ah, ella», dijo Marina riéndose. «Es Elena, la mamá de Álvaro», dijo Marina con una sonrisa ensayada. «Vive con nosotros, ya sabes. La pobre necesita compañía». «Qué tierna», respondió otra mujer con un tono cargado de lástima. «Debe ser duro vivir dependiendo de los hijos». No sonreí con educación. No respondí. No hacía falta. Las miradas lo decían todo. El juicio estaba servido antes que la comida. Durante el almuerzo me quedé en un rincón sin estorbar, llevando platos, acercando servilletas, rellenando copas, haciendo lo que siempre había hecho: volverme invisible. Marina hablaba alto, reía más alto todavía. Presumía de la casa, del coche, del jardín. Cada frase suya era como una goma que borraba mi historia, la de quien levantó esas paredes con manos cansadas y amor paciente. «¿Puedes traer los platos limpios?», Elena ordenó en voz alta sin mirarme. «Sí, claro», respondí sujetando la calma con ambas manos. Entré a la cocina. El calor del horno me mareó. El aire estaba espeso, olía a grasa y a cebolla frita. Apilé los platos con cuidado. Cuando regresaba al comedor, escuché a una de las amigas decir: «Marina, te admiro. No sé cómo tienes tanta paciencia». «Yo jamás viviría con mi suegra», añadió otra. «Créeme, yo tampoco», respondió Marina provocando risas. «Pero Álvaro insiste. Dice que sin ella se sentiría culpable. Yo solo pienso, bueno, que se quede mientras no estorbe». El plato de arriba se me resbaló, cayó al suelo y se hizo añicos. El estallido del vidrio fue seco, brutal. Después el silencio. Un silencio espeso, pegajoso, humillante. Todas me miraron. Marina, con los ojos encendidos, explotó: «Siempre igual. Te digo que no hagas nada y todo lo haces mal». «Perdón», murmuré agachándome para recoger los pedazos. «Déjalo», dijo empujándome la mano. «Te vas a cortar. No sirves ni para eso». Las mujeres bajaron la mirada. Nadie dijo nada. Álvaro, que acababa de bajar las escaleras, se detuvo en el pasillo.
Observaba la escena sin moverse. Lo miré con súplica. Una palabra bastaba, una sola. Pero no llegó. Su silencio cayó sobre mí como otro golpe más fuerte que la humillación. Limpia eso y desaparece, por favor, ordenó Marina. No quiero que te vean llorar aquí. No estoy llorando, respondí. Y era verdad, no lloraba. Algo dentro de mí se estaba secando. Me levanté despacio, recogí los trozos del plato y los llevé a la cocina. Los dejé caer en la basura uno por uno, escuchando el sonido como si fueran fragmentos de mi paciencia. Me apoyé en la encimera, respiré hondo. El ventilador zumbaba marcando el tiempo. No lloré. Sentí una calma nueva, extraña, casi peligrosa. Por la tarde, cuando las invitadas se fueron y la casa volvió a callar, me quedé sola en la cocina. La mesa estaba cubierta de copas vacías y restos de comida. Fui limpiando despacio como quien recoge los restos de una batalla perdida. En el suelo encontré un fragmento del plato roto con una flor azul pintada en el borde. Lo guardé en el bolsillo. No supe por qué. Tal vez para recordarme que no todo lo roto desaparece. A veces lo roto también corta. Esa noche, mientras Álvaro y Marina dormían, fui al cuarto del fondo donde guardaba mis cosas. Abrí una caja llena de fotos antiguas, mi boda, el nacimiento de Álvaro, mis primeros años como costurera. En una foto, sonreía junto a una máquina de coser nueva, regalo de Rafael. Debajo su letra para que nunca dependas de nadie, ni siquiera de mí. Pasé los dedos por la tinta gastada. Esa frase dolió más que cualquier insulto. Yo que siempre había trabajado había terminado pidiendo permiso hasta para existir. Miré hacia la ventana. La luna iluminaba el patio. El viento movía las cortinas. Por un instante sentí a Rafael allí observándome, recordándome quién era. Me senté frente a la máquina de coser, la misma que llevaba años en silencio. La limpié con cuidado. El metal frío me estremeció como un despertar. ¿Sabes, Rafael?, susurré. Creo que ya es hora. Tomé hilo y aguja como quien retoma una conversación pendiente. El zumbido del pedal llenó la habitación, primero suave, luego firme. Coser siempre fue mi refugio. Esa noche empezó a ser mi arma. No sabía aún qué haría. Solo sabía que no volvería a quedarme quieta mientras otros decidían por mí. A la mañana siguiente, cuando Marina bajó, el olor a café recién hecho la recibió como siempre. Pero yo ya no era la misma. Me habló sin mirarme, dando órdenes con su tono habitual. Yo respondí con calma, sin rabia, sin odio, con certeza. Había aprendido algo. Cuando una mujer descubre que puede sobrevivir sola, se vuelve más peligrosa que cualquier enemigo. Y yo apenas estaba comenzando. Dicen que cuando una mujer deja de llorar hay que tenerle miedo. No lo entendí hasta esa mañana cuando abrí los ojos y sentí algo distinto en el pecho. Calma. No una calma dulce, sino una pesada asentada que espera. El desayuno estaba servido. El sol entraba por la ventana. El silencio era tan perfecto que podía oír mi respiración. Álvaro ya se había ido. Marina seguía durmiendo. Me senté frente a la mesa y miré la taza de café. El vapor subía lento, como una idea que se forma sin prisa. Entonces supe que había llegado el momento de observar en lugar de reaccionar. Fui a su habitación mientras dormía. Entré sin hacer ruido. El perfume caro me mareó. Sobre la cómoda entre cremas y joyas había una cartera abierta, sobres con dinero, recibos, llaves. Y un teléfono pequeño de esos antiguos que nadie usa ya. No toqué nada. Lo importante no era lo visible, sino lo que ella había intentado ocultar. Abrí el primer cajón. Allí estaba, una carpeta con documentos bancarios. El nombre de Álvaro aparecía así, pero debajo, en letras pequeñas, también el de Marina. Cuentas compartidas, préstamos, transferencias y al final un papel arrugado, una solicitud de venta, de mi propiedad, de mi casa. El aire se me atoró en el pecho. La fecha era reciente. Venta en trámite. El documento llevaba una firma falsa, la mía.
Por un segundo sentí que el suelo cedía bajo mis pies como si la casa respirara hondo conmigo. La rabia subió desde lo más profundo, ardiente, áspera. Quise gritar, despertar a Álvaro, encararlos, arrojarles el papel a la cara. Pero no lo hice, no, porque entendí algo esencial: el que grita, pierde. Y yo ya había perdido demasiadas veces. Regresé a mi habitación, cerré la puerta con llave y saqué mi libreta roja. El papel olía a viejo, a tiempo guardado. En la primera página escribí una frase nueva: quien no te valora con tu silencio, te temerá cuando hables. Esa sería mi guía. El resto del día fingí normalidad. Hablé poco. Sonreí cuando era necesario. Serví la comida como siempre, pero por dentro todo había cambiado. Cada gesto, cada palabra, cada movimiento suyo los observaba con atención. Los guardaba, los analizaba. Mientras ellos creían que yo seguía siendo la mujer dócil de siempre, yo tomaba nota. Por la noche los escuché discutir en la sala. La voz de Marina sonaba rápida, tensa. Te dije que firmara el documento, Daniel. Es la única manera. No quiero hablar de eso ahora, respondió él irritado. Pues deberías. Necesitamos ese dinero y tu madre no va a vivir para siempre. El silencio que siguió fue como una cuchilla. Desde mi cuarto apenas respiraba. Luego escuché pasos, una puerta cerrarse de golpe y el televisor encendiéndose. Marina se encerró en su habitación. Álvaro se quedó en la sala mirando nada. Yo lo sabía. Mi hijo estaba atrapado entre su ambición, su miedo y su culpa. Y Marina. Ella solo esperaba el momento exacto para quedarse con todo. Esa noche no dormí. Pensé. Planeé. Escribí. No se trataba solo de venganza. Se trataba de que sintieran, aunque fuera por un instante, lo que yo había sentido durante años. Cuando el reloj marcó las 3, abrí mi caja de costura. Entre hilos y botones guardaba secretos que Marina jamás conocería: mis títulos, las escrituras originales, las cartas de Rafael y un sobre con el testamento. Todo estaba a mi nombre. Ellos no lo sabían. Sonreí apenas. El destino a veces sabe equilibrar las cosas con una paciencia cruel. A la mañana siguiente, me levanté antes que todos. Fui al mercado, saludé a los vecinos, regresé con flores frescas. Marina me miró con extrañeza al verme entrar. ¿Y esas flores para adornar la mesa? Quiero que la casa se vea linda, respondí. Qué raro en ti, dijo con desdén. Sí, puede ser. A veces a las viejas nos da por cambiar. Le sonreí. Por un instante vi algo cruzarle los ojos. Desconfianza. Perfecto. La duda era mi mejor aliada. Pasé el día en silencio, cosiendo en la sala. El hilo corría entre mis dedos como los pensamientos en mi cabeza. Planeaba cada detalle, cada palabra, cada gesto. No era impulsiva. Era una mujer que había aprendido a esperar. Esa noche, cuando todos dormían, abrí la libreta roja y escribí de nuevo: el amor sin respeto es servidumbre. Y la servidumbre no es amor, es miedo disfrazado. Fue mi último rezo antes de dormir. Al amanecer preparé café y me senté en el patio bajo el limonero que Rafael había plantado hacía 20 años. El viento movía las hojas con un murmullo suave, casi una voz. Ya casi, Rafael, le dije al aire. Ya casi está todo listo. Miré la ventana de la habitación de Marina. Las cortinas se movían, pero no vi nada. Aún así sonreí. Algo dentro de mí sabía que ella ya no dormía tranquila. Y eso era solo el principio. El miedo tiene olor agrio, metálico, espeso. Durante años lo respiré cada vez que mi nuera alzaba la voz o mi hijo fruncía el ceño. Pero esa tarde, cuando la palma de Marina chocó contra mi cara y el sonido retumbó en la cocina, no sentí miedo. Sentí asco. El golpe fue rápido. La jarra que sostenía cayó al suelo y el agua se desparramó. Marina me miraba con el rostro deformado por la rabia. Te dije que no tocaras mis cosas, vieja metiche. Me llevé la mano a la mejilla ardiendo. Álvaro estaba detrás de ella, inmóvil, con esa expresión vacía. Verónica, basta, murmuró él sin fuerza. Basta, repitió ella girándose. Tu madre no entiende límites.
Solo estaba limpiando el estante, dije con calma. Tu perfume se había derramado. Mentira, siempre tienes excusas, gritó empujando el florero. El cristal estalló. La casa pareció estremecerse. Yo guardé silencio. Miré los restos, el agua mezclada con flores rotas. Y pensé, esto también pasará, porque ya no había miedo en mí, solo un plan. Me encerré en mi habitación. Me dolía el rostro, pero más me dolía la indiferencia de mi hijo. Los escuché discutir unos minutos, luego la puerta del auto, el motor, el silencio. Frente al espejo, vi la marca roja en mi mejilla. Pasé los dedos con cuidado. En mis ojos apareció algo que tardé en reconocer: serenidad, no rabia, no tristeza, serenidad pura. Esa que llega cuando una sabe que el final ya comenzó. Tomé la libreta roja y escribí. Me han manchado las manos, pero no con culpa, sino con memoria. Cada golpe, cada insulto, cada silencio se convertía en parte de mi historia. Una historia que terminaría escrita por mí. Esa noche, cuando regresaron, actué como si nada hubiera pasado. Serví la cena. Sonreí. Álvaro evitó mirarme. Marina habló sin parar de trivialidades, fingiendo normalidad. Yo asentía tranquila. En cada palabra suya veía a una mujer convencida de haber ganado. Y eso me dio fuerzas. Mientras comían, observé sus gestos, sus hábitos, sus descuidos. Todo quedaba registrado. Había aprendido algo en la vida: quien subestima a una mujer callada suele perder la partida. Cuando se durmieron, abrí el cajón y saqué los documentos. Los extendí sobre la cama junto a una vela encendida. Las sombras bailaban sobre el papel. Mi nombre, mi firma real, la falsificada, mi casa, mi dignidad. Respiré hondo. Toqué la firma falsa. No temblé. Me reí en silencio, porque entendí algo definitivo: ellos mismos habían cavado su caída. No hacía falta gritar, solo esperar. Al día siguiente, cuando Marina bajó, yo ya estaba en la cocina amasando pan casero. El aroma dulce se extendía por la casa, mezclado con el vapor tibio de la mañana. Ella me observó con recelo. ¿Qué es eso? Pan, pan, respondí sin dejar de trabajar la masa. ¿Y tanto esfuerzo para celebrar qué?, preguntó ladeando la cabeza con una sonrisa torcida. El cierre de una etapa. Marina soltó una risa breve, seca. Te vas a ir, vieja. Por fin nos dejarás en paz. Levanté la vista despacio. No. Por fin van a verme. Su sonrisa se borró. No dijo nada. Me sostuvo la mirada unos segundos y subió las escaleras. Yo seguía amasando, tarareando una melodía olvidada, una que Rafael solía tocar con su guitarra, mientras yo horneaba junto al ventanal cuando la casa aún tenía luz propia. Por la tarde, Álvaro regresó del trabajo. Entró al comedor, me vio y suspiró. Mamá, lo de ayer fue un error. ¿De quién?, pregunté sin mirarlo. De Marina. Está nerviosa. No quería lastimarte. No me lastimó, lo interrumpí. Él frunció el ceño. Claro que sí. Te golpeó. Me sequé las manos con un trapo y lo miré de frente. No, hijo. Lo que duele no es la mano que golpea, sino la boca que calla. Álvaro bajó la mirada. Por un instante creí ver culpa, pero se disipó rápido. Por favor, mamá, no empieces. No te preocupes, dije con una calma que lo descolocó. Ya no voy a hablar más del tema. Pareció aliviado, sin entender que mi silencio ya no era rendición, era estrategia. Esa noche, cuando la casa quedó en penumbra y solo se oía el zumbido lejano del refrigerador, bajé al sótano. Entre cajas viejas encontré una carpeta que Rafael había guardado antes de morir, facturas, seguros, copias notariales, todo a mi nombre. También hallé una carta dirigida a mí. Nunca la había abierto. El sobre estaba amarillento por los años. La abrí con cuidado. Elena, si estás leyendo esto es porque ya no estoy. Sé cómo es Álvaro. Lo criamos con amor, pero también con miedo. Y el miedo lo volvió débil. Si algún día te falta el respeto, no llores. La casa es tuya. La cuenta también. No le debes nada a nadie. Prométeme que si llega ese día no te irás, harás que ellos se vayan.
Me quedé quieta leyendo esas líneas una y otra vez, mientras el polvo flotaba en el aire del sótano como ceniza lenta. Allí sentí que Rafael me hablaba desde el tiempo dándome permiso. Subí las escaleras despacio con la carta apretada contra el pecho. Miré mis manos manchadas de harina y tinta. Ya no las vi frágiles. Eran manos de mujer despierta, de mujer lista. Descansa, Rafael, susurré. Ya casi termina. A veces el silencio es la forma más perfecta de venganza. Esa semana no discutí, no lloré, no me quejé. Solo observé. Marina no lo soportaba. Su rabia necesitaba mi reacción para existir, y al no encontrarla empezó a resquebrajarse. Álvaro, en cambio, estaba perdido. Cada mañana lo saludaba con una sonrisa, le preparaba el desayuno, le preguntaba cómo había dormido. Todo era igual, y sin embargo distinto. Mi tono era sereno, excesivamente amable, sincero. No había rencor, y la paz en una casa cargada de culpa se vuelve insoportable. El jueves me levanté antes que nadie. El amanecer pintó el cielo de un naranja pálido. Encendí la radio, preparé pan, huevos revueltos, jugo de naranja. Puse la mesa con cuidado. Saqué del armario los manteles bordados por mi madre, la vajilla de porcelana reservada para Navidad. Cada gesto era una declaración muda. Cuando bajaron se detuvieron en seco. ¿Qué es todo esto?, preguntó Marina frunciendo el ceño. Nada, respondí sonriendo. Quise prepararles un desayuno especial. ¿Por qué? Porque uno nunca sabe cuándo será la última vez que compartamos la mesa. Álvaro me miró confundido. Marina rió nerviosa. Te sientes bien vieja, mejor que nunca. Se sentaron. Serví el café sin prisa. Mientras los veía comer, algo dentro de mí encajó en su lugar. Por primera vez las manos no me temblaban, ni siquiera cuando Marina me lanzó una mirada cargada de sospecha. Después del desayuno, Marina se fue. Álvaro se quedó en la sala inquieto. Mamá dijo frotándose las manos. ¿Por qué estás tan rara? Pregunté limpiando la mesa. Ayer dijiste que querías hablar conmigo. Sí, pero ya no hace falta. Se acercó un paso. Mamá. No, hijo. Hay cosas que se entienden mejor cuando no se explican. Me miró con un nudo en la garganta. En sus ojos vi la duda, el miedo y detrás la culpa. Porque Álvaro lo sabía, aunque no lo dijera, algo había cambiado para siempre. Por la tarde salí al pueblo. Caminé por las calles de siempre, saludé a los vecinos, compré flores. Parecía un día cualquiera, pero no lo era. Fui al banco. Luego a la notaría. Entregué documentos, firmé otros. El notario, viejo amigo de Rafael, me miró con gravedad. ¿Estás segura, Elena? Más que nunca. Su hijo no lo entenderá. No necesita entenderlo, solo vivirlo. Salí con el pecho liviano. El aire olía a tierra mojada, como si algo estuviera por limpiarse. Esa noche cociné el plato favorito de Álvaro, estofado de carne. Llegó cansado. Marina de mal humor. La cena transcurrió en silencio. Al terminar recogí la mesa y dije, mañana no estaré en casa. ¿Cómo que no?, preguntó Marina. Tengo asuntos que atender. ¿Qué asuntos puede tener una vieja?, se burló. Los de su propia vida, respondí mirándola a los ojos. Quiso replicar, pero algo en mi voz la detuvo. Álvaro fingió no oír. Subí a mi habitación y cerré la puerta. Sobre la mesa me esperaba la libreta roja. La abrí en la última página y escribí. Cuando el respeto se rompe, no se repara con palabras, se repara con actos. Y mañana actuaré. Apagué la luz. Dormí profundo, sin miedo, sin pesadillas. Fue un sueño profundo, de esos que solo llegan cuando una mujer deja de esperar cariño ajeno y empieza a tratarse a sí misma con dignidad. Desperté antes del amanecer. El cielo tenía ese gris suave que anuncia los días decisivos, los que cambian una vida sin levantar polvo. Me vestí sin prisa, peiné mi cabello con cuidado y puse el café a hervir. No había urgencia. Cuando el alma decide, el cuerpo solo acompaña. El aroma del café se extendió por la casa. Puse la mesa como siempre, pero en el centro dejé una caja de madera. Encima una carta doblada con 2 nombres escritos con pulso firme, Álvaro y Marina.
La letra temblaba, sí, pero no por fragilidad, sino por el peso de todo lo callado. Cuando el reloj marcó las 7, me senté junto a la ventana a esperar, viendo cómo la luz comenzaba a colarse entre las cortinas. Escuché los pasos de Marina bajando las escaleras, su voz cargada de fastidio, su rutina exacta de quejas. Álvaro apareció detrás, aún medio dormido. Al ver la caja, ambos se detuvieron. «¿Qué es eso?», preguntó ella. «Un regalo», respondí sin apartar la mirada del cielo. «¿Para qué?». «Para que empiecen a entender». Marina tomó la carta con cautela. Álvaro se acercó por detrás. Le temblaban las manos. «¿Puedo?», preguntó. «Claro», dije con una serenidad que hasta a mí me sorprendió. «Es su turno de leer». Él abrió la carta. Su voz vaciló al comenzar. «Álvaro, Marina, durante años los he servido, escuchado y soportado humillaciones en silencio, no por debilidad, sino por esperanza. Esperanza de que el amor venciera al egoísmo. Pero el amor no se suplica, se gana. Esta casa fue levantada con mis manos y las de mi esposo, y no les pertenece. Desde hoy legalmente he transferido la propiedad a la Fundación Santa Marta para que funcione como hogar para ancianos abandonados. Allí donde ustedes pensaban enviarme vivirán otros, pero con dignidad. Yo me iré en paz. No me busquen, Elena». El silencio que cayó fue brutal. Ni los pájaros afuera se atrevieron a cantar. Marina me miró con el rostro torcido por la furia. «¿Qué hiciste, vieja loca?». «Lo que debía hacer, no puedes, esta casa es de Álvaro». «Nunca fue mía», respondí, «y ya no será de nadie que no sepa agradecer un techo». Álvaro pálido dejó caer la carta y se apoyó en la mesa con la cabeza entre las manos. «Mamá, ¿por qué hiciste esto?». «Porque no supe enseñarte a respetar», dije despacio. «Y ahora aprenderás cómo la vida enseña a los ingratos con pérdida». Marina se lanzó sobre la caja y la abrió. Dentro había fotos de Álvaro de niño, de Rafael, trabajando en los cimientos, de mí, riendo con las manos llenas de cemento. Debajo el recibo notariado de la donación, sellado, firmado, irrevocable. Ella empezó a reír, una risa hueca, nerviosa. «No lo creo, no lo creo». «Créelo», le respondí. «Todo está en regla. Y antes de llamarme loca otra vez, recuerda que las locas son las únicas que se atreven a hacer lo que las cuerdas solo imaginan». Álvaro me miró con los ojos enrojecidos. «¿Y a dónde vas a ir?». «A un lugar donde no me griten, donde el silencio no duela». Me acerqué un poco más. «Quizá hoy no lo entiendas, hijo, pero algún día sabrás que una madre que se va no siempre huye. A veces se libera». Marina se levantó de golpe, arrojó la carta al suelo y salió de la casa gritando. Álvaro quedó inmóvil. El reloj marcó las 8. El sol entró por la ventana y bañó la mesa con una luz tibia, como si el mundo susurrara: «Ya está hecho». Fui a mi habitación, tomé la maleta, la libreta roja y la foto de Rafael. Antes de salir miré la casa por última vez, el piso que limpié 1000 veces, las paredes que escucharon mis rezos y mis lágrimas. Esa mañana todo se veía distinto, libre. Al pasar junto a Álvaro posé la mano en su hombro. «No te deseo mal, hijo. Solo deseo que aprendas lo que yo olvidé, que la compasión no es debilidad, y que humillar a quien te dio la vida termina vaciando la tuya». Salí sin volver la vista. El portón se cerró con un chirrido largo, casi solemne. El aire olía a jazmín. Mis pasos se mezclaban con el latido pausado de mi corazón. Ya no dolía. Solo había ligereza. Mientras avanzaba por la calle, pensé en la caja que quedó sobre la mesa. No fue una venganza cruel, sino una lección. A veces el único modo de recuperar la paz es perderlo todo primero. Y aunque mis manos aún temblaban, no era de miedo, sino de alivio. Habían pasado 3 semanas desde que crucé el portón de mi antigua casa y dejé que se cerrara detrás de mí. El eco metálico aún resonaba en el pecho, pero ya no como pérdida, sino como liberación. El hogar Santa Marta no era el lugar sombrío que muchos imaginan. Era una casona antigua, de muros color marfil, con un jardín lleno de geranios y un aroma constante a pan recién horneado. Cada mañana las campanas del convento cercano marcaban el ritmo del día,
y los pájaros parecían cantar solo para recordarnos que aún había vida por delante. La directora Elena, una mujer de mirada firme y corazón amplio, me recibió con una frase que nunca olvidaré. Aquí nadie viene a morir. Aquí venimos a aprender a vivir de nuevo. Tenía razón, porque aunque mis manos temblaban y mi corazón llevaba más heridas que años, algo dentro de mí empezaba a florecer. Las primeras noches fueron duras. El silencio pesaba. Dormía poco. Al cerrar los ojos escuchaba la voz de Marina gritando vieja inútil o veía a Álvaro mirando al suelo sin defenderme. A veces despertaba sobresaltada creyendo seguir en aquella casa donde me borraron poco a poco. Pero al abrir los ojos solo encontraba calma. Y comprendí que el silencio no siempre castiga, a veces cura. Comencé a hacerme cargo del taller de costura del hogar. Entre agujas, hilos y telas encontré refugio. Cada puntada era como cerrar una herida del alma. Coser me recordó que incluso lo roto puede volverse hermoso si se repara con paciencia. Otras mujeres me acompañaban: Amalia viuda que hablaba con sus plantas, Rosaura que tocaba el piano con dedos torcidos por la artritis, y Julia que reía a carcajadas aunque la vida le hubiera arrebatado todo. Con ellas aprendí algo esencial. La soledad no pesa cuando se comparte con quienes también saben cargarla. Una tarde de domingo, mientras cosía un mantel blanco junto a la ventana, con la luz suave filtrándose entre las cortinas, doña Elena se acercó despacio. ¿Tienes visita, Elena? ¿Visita?, pregunté sorprendida. ¿Quién? Un hombre alto de cabello castaño. Mirada cansada. Sentí que el corazón se detenía un segundo. No hizo falta que dijera el nombre. No, respondí al principio. Pero creo que no es necesario. Guardé silencio. Las manos se me enfriaron sobre la tela. El hilo rojo quedó suspendido en el aire como si también dudara en avanzar. Respiré hondo. Dile que espere. Caminé hacia el jardín con pasos lentos. El aire olía a tierra mojada. Bajo el limonero a lo lejos lo vi. Álvaro estaba de pie, la cabeza inclinada, los hombros vencidos, las manos hundidas en los bolsillos. Parecía más viejo. O quizá por primera vez se mostraba tal como era. Al verme levantó la mirada. Dudó un instante antes de hablar. Mamá. Esa palabra que durante años fue refugio sonó extraña al principio. Luego me rozó el alma como una caricia olvidada. No pensé que vendrías, le dije. Yo tampoco, murmuró. Te busqué durante días. Nos quedamos mirándonos. El viento movía las hojas del limonero y el sol se colaba entre ellas dibujando luces sobre su rostro. Parecía un niño perdido. Marina. Se fue, dijo al fin. No soportó vivir entre ruinas. Sonreí con tristeza. Las ruinas no eran las paredes, hijo. Eran ustedes. Bajó la mirada. No discutió. No podía. Nos sentamos en un banco de piedra. Sus ojos estaban rojos, cansados. He leído tu carta 1000 veces, me confesó. No he dormido desde entonces. ¿Y qué aprendiste?, pregunté serena. Que te fallé, que fui un cobarde. Negué despacio. No, Álvaro. Fuiste un hijo que olvidó mirar. Entonces lloró. Las lágrimas caían en silencio. Lo dejé hacerlo. Sabía que no era un llanto vacío, sino verdadero. Era el niño que aún vivía en él pidiendo perdón por no haber sabido amar. Perdóname, mamá. No vine a perdonarte, respondí. Entonces vine a recordarte que el perdón no se pide, se demuestra. Asintió lentamente. Lo sé. Por eso estoy aquí. Intenté vender lo poco que quedaba, pero la fundación se negó. Tuve que buscar trabajo. Terminé como ayudante en un taller de carpintería. Aprendí a arreglar lo que otros tiran. Hizo una pausa. Mientras lo hacía pensaba en ti, en todo lo que rompí. Lo observé sin decir nada. En su mirada ya no había soberbia ni culpa. Había humildad. Doña Elena me dijo que aquí necesitan ayuda, continuó. Si me dejas, puedo reparar los muebles viejos. No quiero volver a esa casa. Solo quedarme cerca de ti, aunque sea trabajando.
Cerré los ojos unos segundos. El viento traía olor a pan recién hecho. Pensé en todas las noches que recé pidiendo que mi hijo entendiera el daño causado. Y ahora estaba ahí con las manos heridas por la madera buscando redención. Está bien, dije por fin. Pero si te quedas, no eres mi hijo. Eres un voluntario más. Lo entiendo. Los días siguientes fueron extraños y hermosos. Álvaro trabajaba en silencio, reparaba bancos, lijaba puertas, pintaba marcos. Al principio las mujeres lo miraban con curiosidad, luego con afecto. Él las saludaba, las escuchaba, les servía café. Nunca una queja, nunca una palabra fuera de lugar. A veces lo observaba desde lejos. Sus manos antes suaves ahora estaban cubiertas de callos. Y cuando se inclinaba sobre la madera concentrado veía en su rostro la misma paz que yo sentía al coser. Nos estábamos curando juntos sin decirlo. Un día doña Elena me comentó: «Tu hijo trabaja con el corazón». Sonreí. Sí, por fin entendió que el amor también se demuestra con las manos. Una tarde después de muchas jornadas, Álvaro se acercó con un paquete envuelto en papel marrón. «Es para ti». ¿Qué es? Algo que hice yo. Lo abrí con cuidado. Dentro había un marco de madera tallado con hojas y flores. En el centro una foto antigua, Rafael Álvaro de niño y yo sonriendo frente a la casa que ya no nos pertenecía. «La madera es del ropero de tu habitación», explicó. «La encontré cuando vaciaron la casa. No pude dejarla ir. Quise convertirla en algo que siguiera siendo tuyo». Me quedé sin palabras. El marco era cálido, pulido vivo. Lo toqué y sentí una vibración leve como si aún guardara la memoria del hogar. Lloré, pero no de tristeza, de alivio. «Gracias, hijo». «No, mamá», respondió con firmeza. «Gracias a ti por haberte ido. Si no lo hubieras hecho, nunca habría aprendido lo que significa perderlo todo». Esa noche, cuando las luces del hogar se apagaron, me quedé mirando el marco sobre la mesa. La llama de una vela iluminaba los rostros de la foto. Recordé las palabras de Rafael: «Si algún día te faltan al respeto, no llores». Sonreí. No los había echado. Solo los había obligado a mirarse en su propio espejo. Y ese reflejo los había transformado más que cualquier castigo. Me acerqué a la ventana. El aire nocturno traía olor a limones y pan. Cerré los ojos. Gracias, Señor, por devolverme a mi hijo. No como lo perdí, sino como debía encontrarlo. La luna iluminaba el patio. Álvaro dormía en el cuarto de voluntarios. Yo por primera vez en muchos años sentí el corazón ligero, sin rabia, sin culpa. Solo gratitud. Al día siguiente, durante el desayuno, Álvaro me pasó una taza de café. Su mano tembló apenas. «Te quedarás aquí para siempre». Quizá respondí. Aquí encontré algo que no sabía que me faltaba. ¿Qué cosa? A mí misma. Nos miramos y reímos. Una risa suave que no hiere. Una risa con sabor a perdón. Mientras las demás mujeres cantaban en la cocina y el sol llenaba el comedor, entendí algo esencial. La mayor venganza no fue quitarles la casa, sino recuperar mi paz sin que nadie pudiera arrebatármela de nuevo. Esa tarde en mi libreta roja escribí una última frase. Perdonar no es olvidar, es recordar sin dolor, y poder mirar atrás sin miedo a volver. Cerré la libreta. Suspiré mientras observaba a Álvaro lijar un banco en el patio tarareando una melodía antigua, la misma que Rafael solía cantar sin darse cuenta. Y entonces lo entendí. El pasado no se corrige, pero el alma sí puede recomenzar. Puntada a puntada, golpe a golpe, lágrima a lágrima. Los días empezaron a avanzar con la calma de quien ya no corre para llegar a ningún lado. El hogar Santa Marta se había vuelto mi refugio, y sin buscarlo también mi familia. Cada rincón tenía su propio latido, el roce constante de las agujas en el taller, el piano desafinado de Rosaura, la risa de Amalia inventando recuerdos que nadie se atrevía a desmentir. Por primera vez en muchos años la vida no dolía. Simplemente fluía. Álvaro seguía allí como voluntario. Al inicio trabajaba en silencio, con disciplina y humildad.
Pero con el paso de los días su presencia empezó a llenar el lugar de una energía distinta. Ayudaba con las compras, arreglaba muebles rotos, construía pequeños detalles que iluminaban las jornadas. Un día incluso vi a doña Elena detenerse a mirarlo mientras lijaba una puerta. «Tu hijo tiene manos de ángel», me dijo. «Antes solo tenía manos de hijo», respondí. «Ahora tiene alma. Las tardes eran nuestras. A veces nos sentábamos bajo el limonero sin hablar. Ya no hacía falta. Cuando una relación se rompe y se vuelve a coser, el lenguaje cambia, deja de ser palabras y se vuelve gesto, silencio o presencia. «¿Te acuerdas cuando papá me enseñó a plantar este árbol?», me preguntó una vez. «Claro, dijiste que querías que creciera tan alto como tú». Y creció, más rió. Aunque yo, mamá, me quedé pequeño en muchas cosas. «La estatura de un hombre no se mide en centímetros, hijo», le respondí, «sino en la altura de su conciencia». Guardó silencio mirando el cielo. Entonces, «Creo que estoy empezando a crecer otra vez». Sus palabras me atravesaron. Era como escuchar a Rafael hablar desde otro tiempo usando la voz de su hijo. Con los días, Álvaro comenzó un proyecto en el taller. No quiso contarme qué era. «Es una sorpresa», decía. Yo fingía no insistir, aunque la curiosidad me rondaba. Lo veía trabajar durante horas, la camisa empapada de sudor, el ceño fruncido de concentración y una paz en el rostro que nunca antes le había conocido. Una tarde, al pasar por el taller, lo escuché silbar la melodía que su padre tocaba con la guitarra. Me quedé quieta. No quise romper ese momento. Cerré los ojos y sentí que de algún modo los tres estábamos allí. No como antes, sino unidos por algo más profundo, el perdón. El invierno llegó sin aviso. El aire se volvió frío, las mañanas cubiertas de neblina. Yo sentía el cuerpo más lento, los huesos pesados. Doña Elena me pidió que descansara. «No es vejez», Elena me dijo. «Es cansancio del alma». Asentí. Tenía razón. Mi alma estaba cansada, pero de resistir. Ahora solo quería reposar en paz, no desde la resignación, sino desde la plenitud. Una mañana Álvaro vino a buscarme con una caja grande envuelta en tela blanca. «Hoy se cumple un mes desde que llegué», me dijo. «Y quiero darte algo». Me condujo al taller. El olor a madera recién cortada llenaba el aire. Sobre una mesa cubierta de virutas había un objeto tapado con una sábana. Álvaro me miró con nerviosismo y ternura. «Papá decía que los regalos importantes no se compran, se construyen». «Eso decía siempre», respondí sonriendo. «Entonces esto es para ti». Retiró la tela. Allí estaba un banco de madera tallado a mano. En el respaldo una frase grabada con cuidado. Me acerqué despacio. Pasé los dedos por las letras y leí: «Aquí se sienta la mujer que me enseñó que la fuerza no grita, susurra». El aire se me quedó atrapado en el pecho. Las lágrimas cayeron sin permiso. «Álvaro, es hermoso». «Lo hice con lo que quedó de la mesa de casa», explicó, «donde cenábamos los tres. Quise transformarla en algo que no doliera mirar, para que el pasado ya no fuera herida, sino apoyo». Me abrazó en silencio, y por primera vez en muchos años no sentí vergüenza de llorar. Desde entonces el banco se volvió el corazón del jardín. Cada mañana aparecía rodeado de mujeres que se sentaban a tejer, rezar o simplemente mirar el amanecer. Doña Elena decía que tenía alma, y era cierto. La madera parecía respirar, guardar la memoria de lo que fuimos, de lo que perdimos y de lo que aprendimos. Álvaro empezó a quedarse más tiempo. Los fines de semana organizaba almuerzos, tocaba la guitarra del hogar, cocinaba para todas. Yo lo observaba desde lejos, con el corazón en calma. Había cambiado. No de golpe, sino desde adentro, como solo cambia quien ha tocado fondo. Una noche bajé sola al jardín. El aire estaba fresco. Me senté en el banco y miré el cielo lleno de estrellas. «¿Lo ves, Rafael?», susurré. «Nuestro hijo aprendió. Tardó, pero aprendió». Pasaron semanas. El invierno cedió. El jardín volvió a llenarse de flores.
Una tarde de domingo, mientras Álvaro afinaba la guitarra, se acercó con una cajita de madera. ¿Otro regalo?, pregunté riendo. No exactamente. Es algo tuyo. La abrió. Dentro estaba mi libreta roja. La encontré en el cajón del buró cuando vaciamos la casa, dijo. Leí cada página. Y quise hacer algo. Se arrodilló, abrió la libreta en la última hoja y escribió con su letra insegura. Gracias, mamá, por tener el valor que yo no tuve. Gracias por romper para enseñarme a construir. Lo miré. Era la primera vez que alguien escribía en ese cuaderno que había sido mi refugio secreto. Y no sentí invasión, sentí cierre. Los días se volvieron luminosos. Álvaro ya no era solo voluntario, era parte del hogar. Ayudaba con las cuentas, organizaba talleres, enseñaba a los niños a construir juguetes. Yo lo miraba y pensaba que quizá Rafael siempre tuvo razón. A veces hay que dejar que los hijos caigan para que aprendan a caminar solos. Una mañana Álvaro me trajo flores. Son del jardín de la casa, me dijo. Fui a verla. Está distinta. Pero el limonero sigue ahí. ¿Y cómo te sentiste en paz? Entré sin culpa, solo gratitud. Lo abracé como cuando era niño. Con el paso de los meses mi cuerpo empezó a ceder. Doña Elena me pidió que descansara más. Yo lo hacía sin miedo. No temía al final. Mi alma estaba ligera como si ya hubiera cumplido su tarea. Una noche le dije a Álvaro, cuando yo ya no esté, quiero que sigas aquí. Estas mujeres necesitan manos jóvenes. Y tú tienes el corazón que soñé ver en ti. No digas eso, mamá. No lo digo con tristeza, le aseguré. Lo digo con orgullo. Ahora sí puedo irme en paz. Le tomé las manos. Prométeme que cuidarás del banco. Lo prometo. Y prométeme algo más, que cuando veas a alguien viejo, cansado o callado, no lo ignores. Tal vez ahí esté sentada otra Elena. Sonrió con los ojos llenos de lágrimas. Te lo prometo. Una madrugada fría el canto de los gallos me despertó. Sentí el cuerpo pesado, pero el alma tranquila. El cielo tenía el mismo tono violeta de la mañana en que Rafael murió. Cerré los ojos y agradecí por todo. Álvaro me encontró dormida en el banco del jardín, con la libreta roja entre las manos. No lloró. Me cubrió con una manta y se sentó a mi lado en silencio. El viento movía el limonero y algo en el aire parecía decirle que todo estaba bien. Semanas después, colocó una placa sobre el banco. Decía, en memoria de Elena que transformó el dolor en enseñanza y el silencio en fuerza. Las mujeres lloraron. Doña Elena también. Álvaro sonrió entre lágrimas. Y mientras el sol iluminaba el jardín, el banco quedó allí recibiendo la luz, como si mi alma aún siguiera sentada en calma, viendo florecer el árbol que un día plantamos para crecer juntos.